Atención, 100 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, que ya superó los 37.000 decesos por la pandemia. Recordemos que además la Argentina se encuentra en el 6º lugar en cantidad de fallecidos por millón de habitantes, según datos internacionales. Y claramente la cuarentena no ha servido para ubicarnos en un mejor lugar en cantidad de decesos. Allí tienen 1.370.366 casos los testeados. Recordemos que se denuncia que estamos muy por debajo y que esa cifra habría que multiplicarla por 6 o incluso por 8 veces. Y ya hay 37.002 fallecidos por coronavirus. Agrego esto. Los fallecidos son los únicos datos registrados oficialmente que son irrecusables porque surgen de las morgues de los distintos lugares que formalmente cumplen con los requisitos judiciales como corresponde a la ley. Por eso el dato de los fallecidos es lo que nos preocupa, porque la Argentina, ubicada en el 6º lugar en cantidad de muertos por millón de habitantes, incluso superó a Chile, superó a Brasil. Y es preocupante porque la cuarentena efectivamente no ha sido útil para evitar los fallecimientos. Reiteramos, 100 muertos por coronavirus en nuestro país en las últimas 24 horas. Y lo que todos estamos esperando, por supuesto, es la vacuna. Hay cerca de 11 vacunas que se están probando, pero hay 4 específicamente que anunciaron que tienen más del 90% de eficacia. Vamos a hablar bien de cuáles son las diferencias, porque a veces uno piensa, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué una es más eficaz que otra? Bueno, vamos a hablar primero de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Como ven ahí en pantalla, está utilizando adenovirus modificados de chimpancé. ¿Qué son los adenovirus? Son ese tipo de virus comunes, los que nos generan la gripe, por ejemplo, a lo largo del año. Lo que ellos hacen es modificar esos virus justamente para poder generar después la respuesta inmune. Esto es una de las cosas más importantes. Va a valer $4. Eso la convierte en una de las más baratas dentro del sector. $4 es lo más barato. Y además tiene respuesta inmune en adultos mayores, algo que muchos estaban esperando de otras vacunas y que no se habían hecho en los distintos estudios. Sputnik V es la vacuna rusa. Utiliza 2 tipos de adenovirus modificados, como les decíamos antes. Va a costar $10, un poco más caro, y tiene un 92% de eficacia. Nos vamos a Estados Unidos ahora, porque está la vacuna Moderna, que tiene 94,5 de eficacia según los estudios de la segunda etapa, y utiliza una técnica muy novedosa que se llama ARN mensajero. ¿Qué significa esto? Es una tecnología nueva que no usa el virus, sino que lo que hace es entrenar al sistema inmunológico, y lo va a hacer con 2 dosis. Y atención, un dato muy importante es que, a diferencia de las otras vacunas, se puede mantener a 20 grados bajo cero, que es la temperatura que puede alcanzar un buen congelador. Algo difícil porque con las otras vacunas, que tienen cerca de 70 grados bajo cero, es muy difícil poder organizar todo para tener nuevos sistemas de conservación. Y finalmente la vacuna de Pfizer también usa este sistema que les explicaba recién, que usa otro tipo de virus y sí hay que mantenerla a 70 grados bajo cero, Hugo. Claro, y recordemos que la Argentina apostó en un anuncio por parte del presidente Alberto Fernández. Primero dijo que en diciembre se podía vacunar, después rectificó esto porque la tercera fase, como bien vos detallabas en un muy buen informe, Agustina, claramente no está en el mundo. Por más que existan voluntarios en Rusia, la vacuna rusa a la que ha apostado el gobierno. El presidente Alberto Fernández declaró en el G20 que agradecía a Vladimir Putin. Lo hizo públicamente nada menos que en esa cumbre y, bueno, esperamos cuál va a ser la aplicación finalmente de la vacuna en la Argentina, que, según dijo el presidente, será de manera pública y conforme al calendario con el resto del sistema de vacunación. Claro, y eso le queremos preguntar a Adolfo Rubinstein, que está del otro lado. Le agradecemos mucho por este contacto. ¿Qué cree de lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Que se animó a decir que para fines de diciembre podría empezar a haber una aplicación de dosis? Con todos. Lo veo improbable de que verdaderamente podamos antes de las fiestas comenzar con un plan de vacunación masiva, como había dicho el presidente, por varias razones. Algunas las mencionaron ustedes. Más allá de, digamos, de los avances que han demostrado y los resultados muy alentadores de los estudios preliminares, porque
Recordemos que son estudios preliminares, las que han reportado todas las vacunas y todas las farmacéuticas, incluyendo el gobierno ruso, son preliminares y son anuncios de prensa. No ha habido ninguna Claro, publicación científica al momento. claro, Pero sí claro. sabemos que en el caso de la vacuna de Pfizer, aparentemente está bastante ya digamos, probablemente veamos en las próximas 2 semanas, hacia mediados de diciembre, va a estar, digamos, la resolución de la agencia regulatoria de Estados Unidos, que es la FDA, Ujú. y uno espera en principio que pues, va a tener una aprobación de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que como son resultados preliminares, se va a hacer una aprobación de emergencia ad referéndum de lo que den los resultados finales, que en realidad van a estar dentro de 2 años, no antes. Con lo cual, en realidad, seguramente la vacuna de Pfizer, que es la primera que va a estar, porque las otras aparentemente van a estar, digamos, dentro de algún tiempo más. Por ejemplo, la de AstraZeneca recién estaría en febrero, o en realidad a fines de enero, febrero, y acá en la Argentina probablemente la producción comienza. O sea, si bien la producción va a comenzar ahora, de hecho se va a producir localmente parte de esa vacuna, probablemente recién esté disponible hacia finales de febrero o marzo. Así que tenemos que esperar. No creo que se den esta fecha, porque además no es solamente, digamos, la disponibilidad o la aprobación de agencias regulatorias, más allá de que si viene una vacuna que ya ha sido aprobada por una agencia regulatoria con altísimos estándares, como la agencia regulatoria de Estados Unidos o de Europa, aún así, aquí no solamente hay que aprobarla, más allá de que el proceso es mucho más rápido por la ANMAT, sino que hay que empezar a generar un plan, digamos, de vacunación que requiere una logística muy compleja, Claro. que aún en el mejor de los escenarios, que empecemos a vacunar, supongamos en febrero, yo la verdad que dificulto que podamos empezar antes, recién se van a alcanzar una proporción importante de la población vacunada varios meses después, Sí. más allá de que se va a comenzar además con la población de mayor riesgo o las poblaciones de riesgo tal como ha sido categorizado en todos los países del mundo. Rubinstein, Trabajadores de la salud, luego población de, digamos, de mayor edad, ancianos, sí. ancianos más frágiles, gente con, personas con comorbilidades, o sea, con otras condiciones, con otras patologías que los hagan más susceptibles a la vacuna. Al Le virus, pregunto, ¿no? usted fue ministro de Salud, si entonces el gobierno se adelantó en el anuncio o en verdad fue para la galería o un modo de llamar la atención esta idea de además acercarnos a Rusia cuando la de Pfizer está en mejor condición hoy, más allá del tema técnico de la temperatura. Sí, ese último punto no es menor, ¿eh? Ok. Realmente yo creo que dadas las condiciones actuales, la de Pfizer es muy difícil que pueda venir a Bueno, la Argentina, por pero está justamente la lo de que Moderna, requiere está son. AstraZeneca, ¿no? Exacto, la de Moderna va a ser un consumo muy, digamos, fundamentalmente de Estados Unidos. Yo creo que la que está más cerca nuestro es la de AstraZeneca, que además no requiere condiciones muy diferentes a la de la mayoría de las vacunas, por ejemplo, para la conservación, lo cual es muy importante porque eso es un factor limitante. En la Argentina, la de, digamos, incluyendo a la vacuna rusa, la Sputnik 5, que necesita menos 20 grados, necesita freezers. Y uno tiene que pensar que, excepto en los núcleos urbanos, que hay disponibilidad de freezers, para que la vacuna llegue a todos los puntos Mm, del país, es muy difícil, digamos, sobre todo el transporte, aun cuando se claro, pueda tener, digamos, hielo seco y algunos otros medios que puedan conservar. O sea, claro. yo creo que, digamos, como les decía, pensemos que hay varios pasos limitantes que vienen desde, que, bueno, que ya comienzan con la compra, con la llegada de la vacuna, con los depósitos en la aduana, con el centro de almacenamiento que hoy tiene el Ministerio de Salud, la distribución a las provincias y el transporte a las provincias, y desde los centros de almacenamiento de las provincias, que son bastante más chicos, tienen que ir a los municipios y de allí a todos los efectores, llamémosle los hospitales, los centros de atención primaria, los centros de salud en general. Entonces, todo este proceso requiere una logística muy compleja para hacerlo en muy poco tiempo. Claro. Entonces, la verdad es que, digamos, esto entiendo que el gobierno lo está preparando.
Vamos a ver los resultados, ojalá sean muy buenos, pero la realidad es que va a tomar meses. Claro. Va a tomar Ahora, meses. con tu conocimiento justamente sobre el sistema de salud argentino y su estado actual sobre todo, si la vacuna de Pfizer, que es la que mencionabas que tal vez podría salir primero, tiene que mantenerse a una temperatura de 70 grados bajo cero, ¿con cómo está el sistema de salud argentino hoy? ¿Habría posibilidades de efectivamente poder poner todo a punto para conservar y trasladar una No, vacuna no, de ese tipo? la de Pfizer la veo complicada en la Argentina justamente por toda esta logística de distribución y Claro. transporte y conservación. No la veo en este momento posible, excepto en algunos núcleos urbanos, tal vez en la ciudad de Buenos Aires, porque hay que tener tanques de nitrógeno líquido o ultra freezers que son carísimos y que no hay mucha disponibilidad. Mm. Las otras vacunas, digamos, ya sí son, es más probable que se puedan, digamos, manejar de otra manera, aun cuando por ejemplo, la Sputnik 5 Sí. o otras vacunas también requieren, digamos, freezers como a menos 20 grados. De nuevo, hay pocas vacunas que requieran, como la mayoría de las vacunas que hoy tenemos en nuestro calendario, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca no requiere, digamos, temperaturas de más allá de una heladera común. Insisto, Rubinstein, con la pregunta, entonces. O al Sí. presidente le informan mal, o él informa mal, al elegir tan, digamos, decididamente y al no informar sobre el viaje de su comitiva a Rusia para acordar allí con la Sputnik 5, la promesa que tiene ese país. El tema con la Sputnik 5 es que ya comenzó el gobierno ruso a hacer un uso político muy claro digamos, de la vacuna cuando la anunció hace unos meses, con todo lo que significó. De nuevo, no se hizo vía publicaciones científicas como anuncio de gobierno dentro de lo que parece ser y sigue siendo una carrera que en el caso de la Sputnik 5 remite a la carrera espacial del medio de la Guerra Fría, Sí, sí, en pero todos que los la sentidos. realidad es que hay una carrera... En ¿Perdón? todos los sentidos remite a eso. No, incluso con Sí, el sí, sí, nombre. es una Sí, de... hasta el nombre, por eso. Claro. Pero además de eso, no solamente es la cuestión de la carrera política o geopolítica, también hay una carrera comercial. Ajá. Esto de que se hayan hecho los anuncios de prensa de todas las farmacéuticas, incluyendo al gobierno ruso, en el lapso de 10 días, tiene mucho que ver con que están jugándose intereses enormes comerciales, claramente. De hecho, hubo movimiento en las bolsas, bueno, esto no, ustedes lo han visto. Y esto tiene mucho que ver con, obviamente, la necesidad y la expectativa que hay con la llegada de las vacunas. Con lo cual el gobierno en realidad, dado el fracaso de la estrategia sanitaria y de la estrategia general de la cuarentena, porque no es solo la Fracaso, sanitaria, dice usted. la sanitaria y las consecuencias que ha tenido sobre la situación económica, social, educativa, institucional también, obviamente tiene que dar una buena noticia. Y en este momento, así como se aferró inicialmente a la cuarentena como único recurso para controlar la expansión del virus, y eso no anduvo por todas las razones que discutimos tantas veces, ahora es como que se aferra a esta solución y que uno de alguna manera se percibe como solución mágica. Y si bien va a ser obviamente la solución para el final de esta tragedia que es la epidemia de coronavirus, va a tomar mucho tiempo y hay que comunicar bien esto. No hay que pensar que dado que la vacuna está a la vuelta de la esquina, entonces podemos relajar todos los comportamientos y las medidas que se están tomando, porque no va a ser así y porque las fiestas y probablemente el verano, más allá de que pueda o no llegar la vacuna, de todos modos vamos a tener que seguir, digamos, con la guardia muy alta. Seguramente. Rubinstein, y el fracaso que usted señaló ha sido la cuarentena. ¿Cómo puede terminar? ¿Cuál es su experiencia si seguimos testeando muy bajo? En Europa hay muchos contagios porque entiendo que hay muchos más testeos. En la Argentina eso no se ha modificado y estamos en el 6º país con cantidad de muertos en el ranking, lamentablemente, por millón de habitantes. No, yo creo que aquí, digamos, sí, obviamente el resultado es muy malo. O sea, empecemos ahí, es muy malo. Podría haber sido mejor, punto. Ahora, ya hemos doblado la curva. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente ya en las próximas semanas, ya estamos viéndolo desde hace algunas semanas, una caída importante de los casos diarios. Al principio fue en el AMBA, cuando se desplazó la trayectoria de la epidemia al interior, y ahora está empezando a caerse en todo el país. Y probablemente esto se vaya acentuando en las últimas 2 semanas de noviembre y en diciembre,
para llegar a tener unas fiestas que creo que van a ser bastante más tranquilas. Bueno, Pero justamente esto sucedió en Europa. Pero justamente no podemos relajar la guardia. Coincido, se ha testeado muy poco. Esto no puede dejar de hacerse. Hay que redoblar las estrategias de testeo, rastreo y aislamiento, porque es la única manera de poder mitigar una segunda ola que inexorablemente va a venir. Claro. Seguramente va a venir para mayo, abril, mayo, cuando ya sí empecemos a tener la vacunación disponible y, digamos, seguramente eso va a permitir, por un lado, tener una segunda ola más suave y además porque el hecho de que en nuestro país hayamos tenido una meseta con un alto número de casos y contagios durante tanto tiempo, recordemos que ya estamos hace 4, 5, 6 meses con un alto número de casos, esto hace que probablemente, como recién decías, la proporción de la población que se ha contagiado en la Argentina es muchísimo más alta que lo que dicen los casos reportados, muchísimo más alta. Con lo cual es muy probable que si bien vamos a tener una segunda ola, porque no creo que la vacuna alcance a mitigar esto, por lo menos no en los primeros meses, de todas maneras creo que va a ser una segunda ola más suave. Ahora, vos mencionabas recién que justamente se puede llegar a hacer una aprobación de emergencia. Justamente siendo de emergencia va a haber cosas que todavía no están del todo claras. ¿Cómo se va a hacer ese seguimiento o cómo debería hacerse el seguimiento para ver que efectivamente la vacuna tenga, valga la redundancia, el efecto deseado? Hay dos cosas. Por un lado, de nuevo, lo que se han comunicado por la prensa son estos análisis interinos que demuestran que todas son muy eficaces. Eso es muy bueno, porque inclusive con diferentes tecnologías, como ustedes recién presentaron, replicadas, o sea, tecnologías de vectores, digamos, virales, sí. o ARN mensajero, o, digamos, o sea, todas las tecnologías que se están usando, virus vivos atenuados, todas están dando resultados similares en cuanto a efectividad. Eso es muy bueno. En los estudios preliminares, hasta ahora tampoco se ha visto que hayan efectos adversos serios. Pero también es cierto que, digamos, está todo en este momento evaluado dentro de un marco experimental, donde más allá de que los ensayos en fase 3 ya tienen un promedio de 40.000 personas, prácticamente todos estos ensayos tienen el mismo número de personas, de voluntarios, de todas maneras, cuando uno esto lo compara después con lo que va a ser la vacunación para miles de millones de personas, puede ser que aparezcan efectos adversos raros en el largo plazo, porque tampoco ha habido seguimiento. Eso es lo que se llama fase 4 de farmacovigilancia, que es cuando se tienen que reportar efectos adversos que pueden aparecer de manera excepcional, pero que pueden ser muy serios. Esto ha ocurrido. De todas maneras, yo lo que digo es, hay que esperar a que las agencias regulatorias den su veredicto y que salgan las publicaciones científicas para poder estar bastante seguros de que digamos, de que todas las vacunas proporcionan una buena seguridad y buena eficacia. ¿Qué significa las decisiones políticamente, Rubinstein, las decisiones del gobierno de Zamora o de Gildo Infran respecto a la cuestión humanitaria de cerrar las fronteras internas o en todo caso los límites, porque las fronteras son externas en los países? ¿Cuál es su opinión? No, eso es absolutamente, digamos, no solamente es anticonstitucional, empecemos por ahí. Esto de los bloqueos internos, de bloquear la circulación interna, eso es anticonstitucional. La verdad que es difícil de entender, inclusive con la respuesta que le dio la acordada de la Corte Suprema a Infran para que deje entrar a los 8.000 varados que tiene hace meses. No sé por qué además le da 15 días. La verdad que no lo logro entender. No, la Corte dice ahí, perdón, dice que no es competencia estrictamente de ellos esta resolución. Ahí vemos lo que pasó con el caso Abigail, que recorrió la Argentina y el mundo, que se transformó en dibujo, pero que es la historia de esta nena enferma que es levantada a UPA por su padre después de recibir un tratamiento, quiere volver a su domicilio en Santiago del Estero, no puede hacerlo y su padre la levanta y la lleva a lo largo de un tramo. Se discute la distancia, no importa. Es el símbolo, es lo que representa la locura de una Argentina que parece ser feudal. No sé si usted lo comparte esto. No, es una locura, es una locura.
es una violación flagrante a los derechos humanos, a los más elementales derechos humanos, pero además todas estas restricciones a las libertades son peligrosísimas porque implican abuso de poder bajo la excusa de la cuarentena, bajo la excusa de la pandemia, digamos, enormes abusos policiales que hemos tenido de estos señores feudales del norte argentino. En los casos de Zamora o de Insfrán claramente representan esto, pero Sí, representan más de 100 justamente una muertos, de hecho, Argentina ¿no? que Hubo en queremos. manos policiales durante la cuarentena, por abusos policiales. Es enorme, una enorme cantidad de denuncias. Y todo esto se ha hecho bajo la excusa de la pandemia, de los bloqueos de la circulación. Mm. La verdad que es algo inenarrable. Yo no logro entender, además, cómo el gobierno nacional permite esto. Porque más Y en allá de ese, la Rubinstein, que perdón, tenemos una organización federal, y en ese perdón, sentido, la pandemia nos desnudó como sociedad, desnudó al poder de turno. ¿Qué significa? Porque si en materia de salud no tuvimos resultados, deja en evidencia que la Argentina tiene un mal sistema. No colapsamos, pero este tipo de hechos... no, este tipo de hechos lo que reflejan es una sociedad que tiene todavía muchísimos sesgos autoritarios y que, digamos, fundamentalmente abusa de posiciones, como lo que está pasando en algunas provincias donde no se permite la circulación. Realmente yo creo que es algo que no se puede permitir más. Ujú. Honestamente, creo que además no tiene ningún sentido ni ninguna justificación epidemiológica en este momento, de la misma manera que no la tiene el cierre de las escuelas. Hay ciertas cuestiones que todavía siguen siendo absurdas, que son absurdas en este momento y que no tienen absolutamente ningún sentido mantenerlas. Ujú. ¿Cómo debería ser esa vuelta a nivel nacional, ¿no? Porque hay algunas provincias que han ensayado algunos regresos, pero a nivel nacional, ¿cómo te parece que debería organizarse ese regreso? Estamos hablando de las escuelas, ¿verdad? Ujú. Sí, exactamente, de las escuelas. En este momento ya existen protocolos, existen dispositivos especiales, hay evidencia científica sobre cómo contagian y cuánto contagian los chicos, Ujú. hay evidencia empírica de lo que han hecho otros países, está la evidencia de los países, de la mayoría de los países europeos que no han cerrado las escuelas a pesar de una segunda ola que se les viene bastante difícil. Entonces, está claro que hay maneras de hacerlo. Han tenido, digamos, ¿cuántos meses hace que están cerradas? Cuando dicen los sindicatos que no están todavía las condiciones de infraestructura, etcétera, la verdad es que cuesta entender si no han hecho nada por prepararse los gobiernos provinciales, las autoridades, para, digamos, preparar mejor justamente la infraestructura y digamos, todos los dispositivos. Después de 8 meses que están desde marzo, no tenemos el ciclo lectivo. No hay ninguna justificación, no hay ninguna justificación para no abrir las escuelas. Por supuesto, de nuevo, con los protocolos y los Sí, sí. dispositivos que ya se sabe que funcionan, y en el caso de que haya algún brote, se cerrará de manera por tiempo muy cortito y Correcto. se volverá a la educación virtual y después se abrirán nuevamente. Pero está claro que, como publicó el informe de CIPEC, solamente un 1% de la población escolar ha tenido, digamos, hoy está yendo a la escuela de manera presencial, que más de un 40% no ha tenido ningún contacto educativo, que se están viendo, o sea, cifras que son asombrosas de deserción escolar, de falta de terminalidad, las consecuencias que va a tener esto sobre, digamos, el futuro de lo que es el desarrollo del capital humano en nuestro país. Es uno de los pocos activos que tenemos en un país como el nuestro, Está que ha clarísimo. sufrido lo que está sufriendo. Está clarísimo y Va a eso ser habla del presente y del futuro argentino. Le agradezco mucho el contacto, Rubinstein, siempre es muy claro y por supuesto por eso lo consultamos. Seguimos nosotros en este especial domingo. Estamos, bueno, por supuesto, con muchos invitados por delante. Luis Juez, Roberto Kachanowski para hablarnos de economía, Miguel Guiñazque, el fiscal Ricardo Sáenz. Quédate con nosotros en especial domingo, por supuesto, aquí en La Nación Más.